Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Siempre me alegro por poder saludar con la palabra del Señor, que es la base de nuestra fe y de nuestro crecimiento espiritual. En el programa anterior estuve hablando acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy quiero hablar ya de una cosa concreta que nos enseña, y aunque en el programa anterior mencioné el versículo, hoy quiero detallarlo. San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Quiero hablar acerca de esas tres cosas que el Señor dice que hace en nuestras vidas. Yo les dije que el Espíritu Santo está activo y quiere enseñarnos y quiere ayudarnos en el presente. No es algo para el futuro, es ahora. Y Él dice, en primer lugar, está diciendo que el Padre les enviaría el Espíritu Santo en su nombre. Y noten que está Jesús enseñando esto en la última semana antes de su muerte. Es decir, en esa semana Él murió. Y en la reunión que hicieron en el aposento alto donde celebró la cena, está dando estas enseñanzas. Y allí dice que el Padre va a enviarles el Espíritu Santo. Y el Padre lo envió el día de Pentecostés, dando cumplimiento a la promesa del Padre, pero también a esta palabra de Jesús, que les enviaría el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús vino el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo los consolará. Por eso se llama el Consolador, porque el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos ayuda. En algunas versiones esa palabra cambia. Por ejemplo, en una versión antigua hablaba que el Espíritu Santo era nuestro paracleto. Y esa palabra viene del original, que significa abogado. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que es nuestro abogado defensor. Y en otras versiones habla del Consolador. Entonces, cuando se habla del Consolador o del abogado defensor o del que nos ayuda, se refiere al Espíritu Santo. Y Él hace toda esta obra, pero note que es consolador, es alguien que nos ayuda en momentos difíciles. Cuando nosotros estamos tristes por alguna razón, murió un ser querido o alguien que amamos se va, en fin, algunas razones por qué estás triste, el Consolador nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, nos da paz. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, por eso se llama el Consolador o el abogado defensor, que quiere decir que alguien que está a nuestro lado para ayudarnos en el momento oportuno. Si nosotros tratamos de entender un poquito cuál es el oficio de un abogado litigante, estar al lado de su cliente, defendiéndolo y ayudándole en el momento que lo necesita, con palabras, con intervenciones, es su defensor. Al abogado se le llama también defensor, porque lo defiende con leyes, con normas, con argumentos. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro abogado defensor, quien nos ayuda. En segundo lugar, dice que Él les enseñará todas las cosas. Aquí está hablando ya de otro aspecto, de
el Espíritu Santo como nuestro maestro. Yo he oído muy pocas enseñanzas acerca de esta verdad. Siempre se habla de Cristo como el maestro y se hace énfasis, y Él lo hizo y fue el maestro por excelencia. Pero el Espíritu Santo también es maestro. Y aquí dice que Él nos enseñará todas las cosas. Y si el Espíritu nos enseña, es porque Él es maestro. Y si hay alguien sabio en enseñarnos, es el Espíritu Santo. Él sabe cómo hacerlo. Él nos ayuda en el momento oportuno. Él nos defiende en el momento. Pero los argumentos del Espíritu Santo son tan sabios que es donde el Espíritu nos da revelación de su palabra para que hablemos con sabiduría. Pablo, escribiendo una de sus cartas, dice que la sabiduría de este mundo es locura. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La sabiduría de Dios es diferente y Él nos enseña con sabiduría, nos ayuda en el momento oportuno, interviene con sus enseñanzas. Muchas veces hay otra palabra hablando de la intercesión, dice que a veces no sabemos actuar como conviene, pero el Espíritu Santo en ese momento nos enseña, intercede por nosotros, nos habla, nos enseña, nos ayuda. Pero también cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, muchas veces vienen pensamientos que no los habíamos tenido antes en el momento de la predicación y hablamos guiados por el Espíritu Santo, y en esa guianza, en esa palabra que damos, está la sabiduría y la enseñanza del Señor, porque Él es un maestro por excelencia. Pero en tercer lugar, nos dice que Él nos recordará todo lo que nos ha dicho. Qué fácil es olvidar cosas de Dios. A veces hemos aprendido un versículo de memoria y lo tenemos ahí, pero con el correr del tiempo se nos olvida. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos trae esos versículos a la mente casualmente cuando los necesitamos, porque Él nos recordará lo que ha dicho, lo que dice su palabra. Y a veces llegan esos versículos como un aliciente, llegan como un mensaje de lo alto, llegan con una unción poderosa, cambian nuestra mentalidad, cambian nuestra actitud, porque el versículo que nosotros aprendimos de la palabra viene en el momento oportuno. Por eso dice que nos recordará todas las cosas. Entonces noten que en este solo versículo dice que el Espíritu Santo hace tres cosas. Nos fortalece o consuela en el momento de debilidad o en el momento que lo necesitamos, porque es nuestro abogado defensor. En segundo lugar, nos enseña todas las cosas como un maestro por excelencia. Es el que nos ayuda y nos enseña para cuando nosotros estamos predicando, cuando nosotros vamos a hablar con alguien, Él nos enseña, pero también en la vida personal. Pero además de eso, en tercer lugar, dice que nos recordará lo que Él nos ha dicho, porque a nosotros se nos olvidan las cosas, pero Él nos recuerda y Él nos dice, ojo, usted sabe esto, no lo haga, y nos detiene y nos controla, porque Él nos recuerda su palabra para que nosotros entendamos lo que necesitamos saber. Así que este versículo encierra tres grandes verdades. Es nuestro consolador o ayudador, es nuestro maestro guía por excelencia, pero también nos recuerda lo que necesitamos. Vamos a seguir hablando acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, en la vida cotidiana, en la vida diaria, y será una bendición poderlo compartir. Nos encontramos en el próximo programa y esté pendiente porque vienen cosas bien interesantes. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.